Título de la lección: La unidad en la fe. Nuestro texto inicial se encuentra en Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En 1888, los adventistas del séptimo día experimentaron un periodo de intenso debate sobre las interpretaciones de algunos textos bíblicos clave, mientras que los pastores y los dirigentes de la iglesia debatían la identidad de los 10 cuernos de la profecía de Daniel capítulo 7 y de la ley en Gálatas capítulo 3 verso 24, muy pocos se dieron cuenta de que sus actitudes hostiles recíprocas destruían su comunión y amistad y así dañaban la unidad y la misión de la iglesia. Elena de White lamentó profundamente esta situación y alentó a todos los que participaban de estas discusiones a considerar cuidadosamente su relación con Jesús y cómo el amor a Jesús debería demostrarse en nuestra conducta, especialmente cuando discrepamos. También dijo que no deberíamos esperar que toda la Iglesia concuerde en cada punto de interpretación de todos los textos bíblicos, pero también enfatizó que debemos buscar la unidad de interpretación cuando se trata de creencias adventistas esenciales. En esta ocasión consideraremos algunas enseñanzas bíblicas esenciales que nos hacen adventistas y que le dan forma a nuestra unidad en la fe. Aunque como adventistas del séptimo día tenemos mucho en común con otras organizaciones cristianas, nuestro conjunto de creencias forma un sistema único de verdades bíblicas que nadie más en el mundo cristiano está proclamando. Estas verdades nos ayudan a definirnos como el remanente de Dios en el tiempo del fin. Si leemos Hechos capítulo 4 versos 8 al 12 y capítulo 10 verso 43, ¿qué importancia le asigna Pedro al lugar de Jesucristo en su interpretación del plan de salvación? El apóstol Pablo les dio a los corintios la buena noticia de que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En 2 de Corintios 5:19, la muerte de Cristo es nuestra reconciliación con el Padre, que une el abismo dejado por el pecado y la muerte. Durante siglos los cristianos han reflexionado sobre el significado de la muerte de Jesús, la resurrección y la reconciliación que vino a cumplir. Este proceso de reconciliación se ha denominado expiación, que denota armonía en una relación, y cuando ha habido distanciamiento, esta armonía sería el resultado de la reconciliación. Por lo tanto, la unidad de la Iglesia es un regalo de esta reconciliación. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes acerca del significado de la muerte y la resurrección de Jesús? Romanos capítulo 3 versos 24 y 25, Primera de Juan capítulo 2 verso 2, Primera de Juan capítulo 4 versos 9 y 10 y Primera de Pedro capítulo 2 versos 21 al 24. Aunque compartimos con muchas otras organizaciones cristianas esta creencia en la muerte y la resurrección de Cristo, la proclamamos en el contexto del Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6, parte del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14 versos 6 al 12. Como adventistas del séptimo día, ponemos énfasis en estos mensajes como ninguna otra organización religiosa. ¿Cómo puedes aprender a tener presente en todo momento la realidad de la muerte y la resurrección de Cristo y la esperanza que ofrece? Los apóstoles y los primeros cristianos consideraban que el regreso de Cristo era la esperanza bienaventurada de Tito 2:13 y esperaban que todas las profecías y las promesas de la Escritura se cumplieran en la segunda venida de Jesús. Los adventistas del séptimo día aún se mantienen firmes en esta convicción. De hecho, nuestro nombre adventista lo indica inequívocamente.
Todos los que aman a Cristo esperan con gran ilusión el día en que podrán encontrarse cara a cara con Él. Hasta ese día, la promesa de la segunda venida de Cristo ejerce una influencia unificadora sobre nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes sobre cómo será el regreso de Cristo? ¿En qué difiere esto de algunas nociones populares sobre su regreso? Hechos capítulo 1, verso 11, Mateo capítulo 24, versos 26 y 27, Apocalipsis capítulo 1, verso 7, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18, Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16. La Biblia asegura repetidas veces que Jesús vendrá nuevamente y literalmente a llevar a su pueblo redimido. No se debería especular con el momento en el que ocurrirá este hecho, porque Jesús mismo dijo: «Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Mateo 24:36. No sabemos cuándo regresará Cristo. Al final de su ministerio, Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes de Mateo capítulo 25 versos 1 al 13 para ilustrar la experiencia de la Iglesia mientras espera la segunda venida. Los dos grupos de vírgenes representan dos clases de creyentes que profesan esperar a Jesús. Someramente, estos dos grupos parecieran ser iguales, pero cuando se demora la venida de Jesús, la verdadera diferencia entre ellos resulta obvia. Un grupo había mantenido viva la esperanza y había hecho la preparación espiritual adecuada. Con esta parábola, Jesús quiso enseñarles a sus discípulos que la experiencia cristiana no debe basarse en las emociones ni en el entusiasmo, sino en una fe, en una confianza constante en la gracia de Dios y la perseverancia en esa fe, aun cuando no haya evidencias tangibles del cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús nos invita aún hoy a velar y estar listos en todo momento para su venida. Aunque nuestro nombre, Adventista del Séptimo Día, testifique de cuán importante es la segunda venida para nosotros, ¿cómo podemos en el ámbito personal tener siempre presente su realidad? ¿Significa nuestro estilo de vida que llevamos? ¿Cómo hacer a medida que pasan los años para no cometer el error del que Jesús advirtió en la parábola de las 10 vírgenes? En el Antiguo Testamento, Dios instruyó a Moisés con el fin de que construyera un tabernáculo o santuario para que él habite aquí en la tierra. Éxodo capítulo 25, verso 8. Mediante sus servicios, el santuario fue donde se le enseñó al pueblo de Israel el plan de salvación. Más adelante, en la época del rey Salomón, el tabernáculo portátil fue reemplazado por un magnífico templo. Primera de Reyes capítulos 5 al 8. Tanto el tabernáculo como el templo tomaron como modelo el santuario celestial, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8:2, ver además Éxodo capítulo 25 versos 9 y 40. En toda la Biblia se da por sentado que hay un santuario celestial, que es la morada principal de Dios. Los servicios del santuario terrenal eran mini profecías del plan de salvación y del ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo. Ahora, si leemos Hebreos capítulo 8, verso 6, capítulo 9, versos 11, 12 y 23 al 28, y Primera de Juan capítulo 1, versos 9 al capítulo 2, verso 2, ¿qué nos enseñan estos pasajes acerca del ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo?
Desde su ascensión, el santuario celestial es el lugar donde Cristo lleva a cabo su ministerio sacerdotal para nuestra salvación, de acuerdo a Hebreos 7:25. Por lo tanto, se nos anima a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Así como el tabernáculo terrenal tenía dos fases en su ministerio sacerdotal, primero cada día en el lugar santo y luego una vez al año en el lugar santísimo, las Escrituras también describen estas dos fases del ministerio de Jesús en el cielo. Su ministerio en el lugar santo en el cielo se caracteriza por la intercesión, el perdón, la reconciliación y la restauración. Los pecadores arrepentidos tienen acceso inmediato al Padre a través de Jesús, el mediador. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Desde 1844, el ministerio de Jesús en el lugar santísimo se ocupa de los aspectos del juicio y la purificación que se realizaban una vez al año en el día de la expiación de Levítico 16. El ministerio de purificación del santuario también se basa en la sangre derramada por Jesús. La expiación que se realizaba ese día prefiguraba la aplicación final de los méritos de Cristo para eliminar la presencia del pecado y lograr la reconciliación completa del universo en un solo gobierno armonioso bajo la soberanía de Dios. La doctrina de este ministerio en dos fases es una contribución adventista peculiar para interpretar todo el plan de salvación. Otra enseñanza bíblica crucial en la que creen los adventistas del séptimo día y la defienden es el día del reposo sabático, precisamente el sábado semanal. Esta es una doctrina clave que aporta unidad y comunión mutua. Es una creencia que, salvo raras excepciones en el mundo cristiano, solo nosotros la observamos. El sábado es un regalo de Dios para la humanidad desde la semana de la creación, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. En la creación, tres actos divinos distintivos establecieron el sábado. Número 1, Dios descansó el sábado. Número 2, bendijo el día de reposo. Y número 3, lo santificó. Estos tres actos instituyeron el sábado como el regalo especial de Dios que le permitiría a la raza humana experimentar la realidad del cielo en la tierra y proclamar la creación de Dios en 6 días. Un rabino famoso, Abraham Joshua Heschel, calificó el sábado como un palacio en el tiempo, un día santo cuando Dios se reúne con su pueblo de una manera especial. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre el significado del sábado para la humanidad? Éxodo capítulo 20 versos 8 al 11, Deuteronomio capítulo 5 versos 12 al 15, Ezequiel capítulo 20 versos 12 y 20. En nuestro deseo de seguir el ejemplo de Jesús en Lucas 4:16, los adventistas del séptimo día guardamos el sábado. La participación de Jesús en los cultos del sábado revela que lo aceptaba como un día de descanso y adoración. Algunos de sus milagros los realizó en sábado para enseñar la dimensión de la curación, tanto física como espiritual, que proviene de la celebración del sábado. Con esto entendemos que quizás habría más gente sana si se respetara el sábado. Ver Lucas capítulo 13 versos 10 al 17. Los apóstoles y los primeros cristianos entendían que Jesús no había abolido el sábado. Ellos también lo guardaban y asistían a los cultos en ese día. Hechos capítulo 13 versos 14 y 42 y 44. Capítulo 16 versos 13, capítulo 17 verso 2 y capítulo 18 verso 4.
Otra hermosa dimensión del sábado es que es una señal de nuestra liberación del pecado. El sábado es el monumento conmemorativo de la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por parte de Dios y del descanso prometido en la tierra de Canaán. Deuteronomio capítulo 5 versos 12 al 15. A pesar del fracaso de Israel para entrar plenamente en este reposo debido a su reiterada desobediencia e idolatría, Dios todavía promete que queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos 4:9. Todo el que desee entrar en ese reposo puede hacerlo mediante la fe en la salvación que Jesús ofrece. La observancia del sábado simboliza este descanso espiritual en Cristo y el hecho de que confiamos solo en sus méritos y no en las obras para salvarnos del pecado y darnos la vida eterna. Se puede ver además Hebreos capítulo 4 verso 10 y Mateo capítulo 11 versos 28 al 30. ¿De qué manera tangible te ha ayudado el sábado a experimentar la unidad y la comunión que Cristo desea para su pueblo? En la creación, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Este relato de la creación de la humanidad revela que la vida procede totalmente de Dios. La inmortalidad ¿es un aspecto intrínseco de esta vida? La Biblia nos dice que solo Dios es inmortal. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 16. Los seres humanos no reciben la inmortalidad al nacer. A diferencia de Dios, ellos son mortales. La Biblia compara nuestra vida con una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago capítulo 4 verso 14. Y al morir, nuestra vida deja de existir en un estado que es comparado con el del sueño, en el que no hay conciencia. Ver además Eclesiastés capítulo 9 versos 5 y 6 y 10, Salmo 146 verso 4, Salmo 115 verso 17 y Juan capítulo 11 versos 11 al 15. Aunque la gente nace mortal y está sujeta a la muerte, la Biblia habla de Jesucristo como la fuente de la inmortalidad y nos dice que Él ofrece la promesa de la inmortalidad y la vida eterna a todo el que cree en su salvación. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 10. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 verso 16. De modo que hay esperanza de vida después de la muerte. Ahora sí leemos Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 al 54 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18 que nos enseñan estos pasajes sobre la vida después de la muerte y cuándo se les otorgará la inmortalidad a los seres humanos. El apóstol Pablo aclara que Dios les otorga la inmortalidad a las personas no en el momento de la muerte, sino en la resurrección, cuando suene la última trompeta, en la segunda venida de Jesús. Mientras los creyentes reciben la promesa de la vida eterna en el momento en que aceptan a Jesús como su Salvador, la inmortalidad se otorga solo en la resurrección. El Nuevo Testamento no conoce de almas que van al cielo inmediatamente después de la muerte. Esta enseñanza tiene sus raíces en el paganismo, especialmente en la filosofía de los antiguos griegos, y no se encuentra ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es antibíblico. ¿De qué manera nuestra comprensión de la muerte nos ayuda a apreciar aún más la promesa de la segunda venida? ¿De qué modo esta creencia nos une poderosamente como adventistas del séptimo día? Se recomienda leer el capítulo Fundamentos, Pilares e Hitos
en el libro El Otro Poder, páginas 28 a la 32. Como adventistas del séptimo día, compartimos creencias importantes en común con otras organizaciones cristianas. La creencia fundamental, por supuesto, es la de la salvación por la fe mediante la muerte expiatoria y suprema de Jesús. Junto con otros cristianos, creemos que nuestra justicia no se halla en las obras, sino en la justicia de Cristo, que nos es imputada por la fe, un don inmerecido de la gracia, o, como escribió Elena de White, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Libro deseado de todas las gentes, páginas 16 y 17. Al mismo tiempo, en conjunto, nuestras creencias fundamentales y nuestras costumbres y el estilo de vida que surgen de esas creencias nos hacen únicos entre el mundo cristiano. Así es como debería ser, si no, ¿para qué existir, al menos como adventistas del séptimo día? Nuestro amor por Jesús y las enseñanzas que proclamamos deberían ser el factor de unión más poderoso entre nosotros. Tenemos algunas preguntas para dialogar. Número 1. En el libro Fe y Obras, página 107, Elena de White equipara la justificación con el perdón de los pecados. El hecho de apreciar el perdón y la justificación en Cristo, ¿en qué medida se convierte en el fundamento de nuestra comunión y camaradería con nuestros hermanos? Número 2. Medita en cuán importantes son nuestras doctrinas en el contexto de la unidad de la Iglesia, es decir, que ha unido a millones de personas de tan diversos orígenes étnicos, religiosos, políticos y culturales, más que las creencias doctrinales que compartimos. ¿Qué nos dice esto sobre cuán importante es la doctrina, no solo en el contexto de la misión y el mensaje, sino también para la unidad de la Iglesia? Número 3. Nuestro nombre, adventista del séptimo día, resalta dos enseñanzas fundamentales, el sábado y el segundo advenimiento de Cristo. Una parte de nuestro nombre señala a la redención, la otra a la creación. ¿Cómo se relacionan estas dos enseñanzas y de qué manera captan tan sucintamente la esencia de quiénes somos como pueblo? Y como resumen podemos decir, los adventistas del séptimo día comparten muchas creencias fundamentales. Algunas de ellas las compartimos con otros cristianos, otras no. Tomadas en conjunto, estas enseñanzas forman nuestra identidad como una iglesia distintiva y son el fundamento de nuestra unidad en Jesús. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más a Dios a través de su santa palabra, a través de su iglesia, a través de la unidad entre nosotros como seres humanos y con Dios. Te deseo que allí donde te encuentras puedas ser un factor de unidad para tu familia, para tu vecindario, para tu sociedad en la que te mueves, pero especialmente en tu iglesia y con tu Dios. Que Dios te bendiga. Amén.